Más que un guerrero dragón. Capítulo 46, consecuencias. El maestro Rino permaneció en el suelo incluso después de que Tai Lun desapareciera de la vista. Suspiró y sacudió la cabeza mientras digería lo que Tai Lun le había dicho y hecho. El tipo no se detiene, ¿verdad? Se dijo a sí mismo mientras se reía entre dientes. Lentamente se levantó del suelo y se puso de pie. Quizás necesitaba esa humildad. De hecho, se había sentido orgulloso de sus propios logros y posición en los últimos años. Eso le pasaría a cualquiera cuando eres el líder del Consejo de Kung Fu, donde los más grandes maestros de China trabajaron bajo tu mando y también tienes la ciudad más grande bajo tu mando. Todo esto casi le había hecho olvidar la verdad última de este mundo. Es decir, la fuerza individual reinó suprema. Su influencia, su gobierno y su prestigio no fueron nada frente a una fuerza abrumadora. El hecho de que Tai Lun acabara de pisotear su orgullo y saliera impune era prueba de ello. Fue con los otros maestros uno por uno y comprobó su estado. Todos estaban bien, ninguno estaba al borde de la muerte aunque algunos fueron golpeados bastante fuerte. Deshizo los ataques nerviosos que Tai Lun había dejado atrás, pero incluso después de que estuvieron libres, nadie se movió. Prefieren permanecer en el terreno por un tiempo, enfurruñados por su derrota. El maestro Rino se rió, será mejor que te acostumbres ahora que ha vuelto. Le pareció gracioso que una vez Tai Lun aterrorizara a su generación y ahora haya regresado, después de 20 años y todavía sin aparentar ni un día de edad, para aterrorizar a la nueva generación. Casi suenas feliz de tenerlo de vuelta. Una voz vino detrás del maestro Rino y cuando miró hacia atrás, vio al rey mono. También estaba bastante maltratado, pero el maestro Rino lo había visto en peores estados antes. ¿Elegiste volver justo cuando todo terminó? Preguntó el maestro Rino mientras levantaba la ceja. Su voz contenía una diversión oculta, como si continuamente estuviera evitando reírse del estado actual de Monkey King. ¿Qué quieres que haga? ¿Volver con el tipo que me acaba de enviar volando 1 milla con solo una patada? No, gracias, estaba esperando a que se fuera. Admitió el rey mono con una sonrisa. El maestro Rino negó con la cabeza, deberías haber regresado antes. Me estaba dando el tratamiento de Tai Lun y te lo perdiste. El rey mono hizo una pausa y sus ojos se abrieron como un platillo. ¿Estás bromeando? No. Me dijo que me asegurara de que haya humildad en cada paso que dé a partir de ahora, dijo y el rey mono se echó a reír. Incluso empezó a hacer ruidos de mono mientras se golpeaba la rodilla. Se secó una lágrima del ojo. Podrías ser el único maestro en China que recibe el tratamiento Tai Lun no solo una vez sino 2 veces. ¿Cómo puede alguien tener tanta mala suerte? Preguntó el rey mono mientras su risa se apagaba lentamente. Pero supongo que era necesario, te estabas volviendo bastante arrogante. De hecho, era cierto. El ego del maestro Rino resultó herido cuando perdió tanto ante Tai Lun y creía que Tai Lun ganó simplemente porque de alguna manera logró la paz interior. Entonces, cuando el rey mono, quien también logró la paz interior, finalmente llegó a la ciudad de Gongmen, pensó que juntos definitivamente podrían derrotar a Tai Lun para siempre. Pero también estaba su enojo hacia Tai Lun por atacar la tierra de sus ciudadanos. Sin embargo, era cierto que si el rey mono no estuviera aquí, no habría ido tras Tai Lun. No actúes inocente, también lo llamaste arrogante. Reprendió el maestro Rino. El rey mono se rascó tímidamente la mejilla. ¿Lo hice? No. No pensé que me golpearían tan mal al principio también. De hecho, pensé que tenía una oportunidad después de lograr la paz interior. Supongo que estaba equivocado. Por 1 milla. Añadió el maestro Rino mientras sonreía ante el doble significado. Con lo que inmediatamente estuviste de acuerdo porque crees que puedes vencerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se escapó de prisión? Preguntó el rey mono después de pensarlo un rato. Ser golpeado tan a fondo era algo que nunca pensó que fuera posible considerando lo mucho que había crecido. Veo. Él no vio. Espera, 1 año. Un poco menos. Dijo el maestro rinoceronte. Entonces eso significa que él siempre fue mucho más fuerte que nosotros. He alcanzado la paz interior y aunque te dio más mejora y la capacidad de hacer lo imposible, no es mucho. Especialmente si solo tuviste tiempo para acostumbrarte a ello por un tiempo. 1 año. Dijo el rey mono. ¡Qué monstruo! Añadió. ¿Qué le dan de comer en la cárcel? El maestro Rino preguntó. ¿Crees que yo también debería ir a prisión? ¿Probar suerte para lograr la paz interior o algo así? Creo que es solo una cuestión de Tai Lun y no debido a su encarcelamiento. Dijo el rey mono mientras sus ojos vagaban y observaban a sus camaradas caídos. Están bien.
El maestro Rino dijo. Curiosamente, dejó a todos con su vida y sin lesiones permanentes. Por supuesto, excepto Ox, Tai Lun se rompió el cuerno. Eso es algo menor. No afectará mucho su poder de lucha más allá de la necesidad de acostumbrarse a su desequilibrio. Puede hacer una espada u otras armas con su cuerno. Dijo el rey mono mientras se acariciaba la barba. Parecía un poco confundido y sumido en sus pensamientos. ¿Por qué nos perdonó? Mostrar misericordia no es propio de él, especialmente hacia aquellos que tan descaradamente lo traicionaron. Él piensa que es bueno al hacerlo. El maestro Rino dijo. Creo que su deseo de ser el guerrero dragón no se extinguió por completo. Por lo que puedo decir, todavía quiere ser el héroe. El rey mono se burló, eso es gracioso. Lo es. Se esperaría que alguien que alcanzó la paz interior fuera más consciente de su verdadera naturaleza. Él no es ese tipo en absoluto, de hecho, ninguno de nosotros lo es. Dijo el maestro rinoceronte. Bueno, la paz interior consiste simplemente en aceptarte a ti mismo y estar en paz con cualquier cosa que te haya sucedido en tu vida o con lo que hayas hecho. El viaje de autodescubrimiento no tiene fin. El camino continúa hasta el final de tu vida. Vida. El rey mono dijo. Tomemos hoy, por ejemplo, nunca supe que estaba tan indefenso contra otra persona. El maestro Rino pensó en eso por un momento y al final, simplemente permaneció en silencio. Era bueno que Tai Lun al menos todavía quisiera ser el héroe. Fue bueno para todos los que se encontraron con él y para el mundo mismo. Nunca había echado tanto de menos a la vieja tortuga como en ese momento. Alguien necesitaba mantener a Tai Lun bajo control. Al menos esperaba que el nuevo guerrero dragón se volviera lo suficientemente fuerte como para igualar a Tai Lun. Si alguien tenía una oportunidad, era el guerrero seleccionado por el propio Owai. Finalmente, sus soldados llegaron al campo de batalla y les ordenó que llevaran a los maestros caídos de regreso a la ciudad mientras él se dirigía hacia las tierras de cultivo de la casa Ui para comprobar qué había sucedido exactamente. Por supuesto, no encontró nada sospechoso, ya que la pelea proporcionó tiempo suficiente para que Lord Shen y la familia Ui limpiaran cualquier evidencia. Al final, dijeron que la explosión fue causada por los fuegos artificiales que guardaban en el almacén y que debían usarse para celebrar el Festival de los Faroles. El Festival de los Faroles se celebra en la primera luna después del Año Nuevo Chino y es importante para los agricultores porque marca el comienzo de la primavera y el inicio de actividades agrícolas como plantar semillas y arar. El maestro Rino creía que eso parecía razonable. Y no tenía motivos para confiar más en las palabras de Tai Lun que en sus propios ciudadanos. Al final, simplemente lo atribuyó a una forma en que Tai Lun desahogaba su ira como lo hizo en la ciudad de Mielin. Había oído que Tai Lun no fue bien recibido en su ciudad y se fue de mal humor justo después de que Gacella habló con él. Necesitaba hacer algo. Al menos necesitaba difundir la palabra sobre la fuerza de Tai Lun a todos. Era necesario volver a contar los viejos cuentos. Preferiría que nadie se metiera con Tai Lun y lo cabreara en este momento. Y también necesitaba hablar con otros reinos. Necesitan hacer un plan sobre cómo neutralizar a Tai Lun en caso de que volviera a alborotarse y el dragón Warrior todavía estuviera demasiado verde para detenerlo. Ya no tenían a Owai así que tienen que encontrar una manera. Para el maestro Rino, era solo cuestión de tiempo hasta que Tai Lun se volviera malvado y volviera a enloquecer. No creyó ni por un momento que fuera bueno porque hasta Owai lo decía. ¿Tai Lun quería ser un héroe? ¿Como el guerrero dragón y Owai? Zanui, infieme. Shen ordenó a su subordinado mientras él estaba ocupado atendiendo sus heridas y plumas rotas. Actualmente se encontraba en la casa de Wei en la ciudad de Gongmen porque ¿dónde hay mejor lugar para esconderse que a simple vista? El lugar era el salón principal de la casa Wei aparte del patriarca del clan Wei, no había nadie más ya que Shen quería estar solo para pensar en ese momento. Hemos logrado limpiar el lugar de toda evidencia mientras se llevaba a cabo la pelea. Lord Shen y el maestro Rino tampoco sospecharon nada. El consejo de Kung Fu también había regresado a la ciudad con la mayoría de ellos heridos, pero nadie recibió lesiones fatales o permanentes. Zanui, informó la oveja diligentemente. Era un hombre tradicional que creía que los pavos reales eran los verdaderos gobernantes de la ciudad de Gonghem. No le importaba si el heredero era malvado o no, para él todo era parte importante del destino para moldear el futuro de la ciudad. Permitir que extraños gobernaran la ciudad que sus antepasados, bajo la bondad del pavo real, habían construido era completamente inaceptable. También estaba el hecho de que los gobernantes actuales eran guerreros sin sentido comercial ni sabiduría académica, por lo que no generaban ganancias para la ciudad.
Pensó que no solo estaba haciendo lo correcto al ayudar a Shen, sino que su acción también ayudaría a su clan a volverse más poderoso e influyente cuando Shen inevitablemente regresara a su trono. ¿Lograron luchar contra Tai Lung? Shen preguntó completamente sorprendido. No, todo lo contrario, señor Shen. Tai Lung los derrotó fácilmente a todos pero los dejó con vida, respondió Zhang Wei. Shen abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta mientras 1.000.000 de pensamientos cruzaban por su mente. ¿Tai Lung los dejó a todos vivos? ¿Y no causó ninguna herida? Lo primero que me vino a la mente fue por qué los perdonó. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Tai Lung tampoco mató directamente a ninguno de sus soldados. Parece que necesitaba reevaluar un poco la naturaleza y la moral de Tai Lung. Así que es alguien que no se opone a matar sino que preferiría perdonar una vida si pudiera. ¿O fue una mera demostración de su fuerza? Porque era evidente que era más fácil matar a una persona que derrotarla. Entonces, Tai Lung perdonar a su oponente podría ser una forma de mostrar su poder. Parecía el tipo de persona capaz de hacerlo. Eso también causó otra preocupación en Shen y la razón principal por la que estaba tan sorprendido. Tai Lung pudo enfrentarse a 6 miembros importantes del Consejo de Kung Fu y eso también, limitándose a no matar ni infligir lesiones vitales. Eso significaría que debería poder asumir el doble si fuera a matar. Más aún, si la batalla fue a su favor. Eso lo colocó en otro umbral de poder. Una sola persona con un poder que rivaliza con un reino, murmuró Shen para sí mismo con incredulidad. Si el maestro Rino podía matar 10.000 serpientes solo, si los 5 furiosos podían derrotar a ejércitos enteros, entonces definitivamente Tai Lung tenía el poder de un reino entero en su mano. Shen sacudió la cabeza para desechar los pensamientos inútiles. Podría pensar en Tai Lung más tarde, pero ahora necesita centrarse en asuntos más importantes. Entonces, ¿qué pasa con el Consejo de Kung Fu? Por lo que he oído, Lord Shen, el maestro lagarto y el rey mono planean abandonar la ciudad de Gongmen pronto para advertir a sus respectivos reinos que protegen. El maestro Oxy creo que estaban en malas condiciones y tardarían meses en recuperarse por completo. Zhang Wei informó y mientras hablaba más, había un brillo en sus ojos. Maestro Rino, como ya sabes, todavía está herido. Él dijo. Entonces, ¿qué haremos, señor Shen? Shen reveló una sonrisa astuta, una pregunta, Zhang Wei, ¿todavía tienes el cañón que te pedí que pasaras de contrabando dentro de la ciudad en caso de emergencia? Por supuesto, señor Shen. Entonces llama al jefe lobo y ordénale que envíe la manada a la ciudad inmediatamente. Los atacamos cuando están débiles, así que infórmame inmediatamente después de que el rey mono y el maestro lagarto se vayan. Ordenó Shen mientras se reclinaba nuevamente en su asiento. Esto podría resultarle ventajoso. Había sufrido una pérdida en su enfrentamiento con Tai Lung, pero el mismo tipo le proporcionó el escenario perfecto para recuperar la ciudad. Pero no debe apresurarse. A partir de ahora actuará con cuidado y considerará a Tai Lung como una calamidad andante en lugar de un enemigo. Una calamidad que potencialmente podría significar su perdición o una fuerza de destrucción que podría dirigir a sus enemigos. Una espada de doble filo. Una sonrisa tiró del pico del siempre astuto pájaro. Creía que no siempre era el más fuerte el que ganaba la guerra sino el que tenía un plan. Tai Lung fue a la ciudad de Gongmen y se acercó al maestro Rino, donde le lanzó un desafío. El gobernante de la ciudad y el fundador del Consejo de Kung Fu estuvieron de acuerdo. El duelo se celebró al día siguiente y el resultado fue una victoria fácil para el infame guerrero Tai Lung. Shifu leyó el rollo de mensajes con gran atención mientras Po y los 5 furiosos escuchaban todo absortos. Eso no es todo. 2 días después, Tai Lung abandonó la ciudad, pero debido a la provocación de los ciudadanos, se enfureció y destruyó la granja de la casa noble Wei. El Consejo de Kung Fu reaccionó de inmediato y 6 personas se enfrentaron a Tai Lung. Eran el maestro cocodrilo, el maestro buey, el maestro gacela, el maestro lagarto, el maestro rinoceronte y el sabio del oeste, el rey mono. Shifu hizo una pausa y todos contuvieron la respiración. No solo 6 maestros, sino que eran el grupo más duro del Consejo de Kung Fu y eso incluye al rey mono, a quien a menudo se le comparaba con el mismo Owai. El resultado de este conflicto. Una victoria abrumadora de Tai Lung. No solo no pudieron atrapar al criminal, sino que Tai Lung los dejó con vida para difundir sus poderes y fuerza. Este es un mensaje para todos los maestros y reinos. De China, el guerrero Tai Lung está de regreso y con esta acción, se declara todavía tan poderoso como lo era en el pasado. El Consejo de Kung Fu había emitido una advertencia roja, no se enfrente ni provoque al guerrero si es inevitable.
Si surge un conflicto entre cualquiera de las partes y Tai Lung, se les solicita que informen al Consejo de Kung Fu inmediatamente. Shifu dejó su pergamino y con los ojos lejanos dijo. Emitido por el Consejo de Kung Fu de China. Hubo una pausa, un momento de silencio absoluto entre todos mientras procesaban la noticia. Eso fue hasta que Po habló. No puedo creerlo, Mayor Tai Lung, es tan jodidamente genial. Gritó y levantó las manos. El silencio se rompió por completo mientras todos aplaudían. Tigresa se cruzó de brazos y asintió con una sonrisa orgullosa como un hermano menor orgulloso de su hermano mayor. Justo como esperaba, parecía decir su rostro. El maestro Shifu también tenía una sonrisa en su rostro mientras leía el mensaje una y otra vez. Por supuesto, lo que estaba escrito en el pergamino era un poco diferente de lo que leyó. El verdadero mensaje fue mucho más cruel hacia su hijo y parece querer difundir malos rumores sobre él. Pero Shifu se dio cuenta y simplemente transmitió la información imparcial a sus estudiantes. ¿Qué significaba el pergamino al decir Tai Lung mutiló brutalmente al maestro Wei rompiéndole el cuerno y apuñalándolo por la espalda para intentar lisiarlo? Si su hijo realmente quería paralizar a alguien, el mensaje dirá que así lo hizo y no simplemente intentará hacerlo. Y si mencionaron al maestro Wei en específico, eso significa que fue la herida más grave que infligió Tai Lung. Y Shifu pensó que tenían bastante suerte y Tai Lung fue misericordioso al dejarlos salir así de fácil después de haber sido acusados injustamente. Sí, el maestro Shifu no creyó ni por un segundo que su hijo simplemente atacara la granja debido a su ira. Su hijo había alcanzado la paz interior y él mismo lo había visto, Tai Lung ya no era del tipo que se deja controlar por su ira. Debe haber una explicación. Tenía plena fe en su hijo. Shifu no pudo evitar molestarse por cómo el mensaje parecía ser una excusa para la derrota del Consejo de Kung Fu contra Tai Lung al decir cosas como que el maestro Ox y el maestro Keko no pudieron comer durante 2 días desde que su maestro resultó herido y cómo el maestro Lagarto y el Rey Mono estaban agotados por el viaje en el que se encontraron con bandidos, por lo que no estaban en pleno poder, bla, bla, bla. Pero el mensaje todavía tenía como objetivo advertir a los demás. Sin embargo, ¿cómo podría alguien tomarlo en serio si el mensaje afirma que Tai Lung ganó por casualidad y que el Consejo de Kung Fu podría derrotarlo en cualquier momento? Así que lo hicieron haciendo que Tai Lung pareciera un guerrero malvado con problemas de salud mental que puede volverse loco en cualquier momento. De esa manera, el Consejo de Kung Fu salva las apariencias pero aún transmite los peligros del Tai Lung a los demás. En lugar de hacer que Tai Lung parezca una bestia poderosa, con la que todos deberían tener cuidado. Lo describen como un insecto rencoroso con un veneno mortal que deben evitar. Al final, ambas acciones obtuvieron el mismo resultado. La gente tenía cuidado o evitaba a Tai Lung. Sin embargo, el otro salvó su rostro, por lo que, naturalmente, elegirían salvar su rostro. Si simplemente revelaran que Tai Lung era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos ellos y dijeran la verdad de que el Consejo de Kung Fu no tenía suficiente poder para controlar a Tai Lung, entonces no habría necesidad de hablar mal de su hijo. Ese tipo de fuerza naturalmente exigiría respeto y cautela por parte de todos. Pero, por desgracia, una organización tan prestigiosa nunca haría algo así. Tenían orgullo y una reputación que mantener. Shifu, después de alcanzar la paz interior, encontró todo tan vano. Si no puedes estar orgulloso de tu verdad, eso ni siquiera es orgullo sino arrogancia. La verdad era que Tai Lung era lo suficientemente fuerte como para poner completamente patas arriba a China en este punto. Si los reinos se unen contra él y lanzan un ataque aliado y lo cansan, esa es la única forma en que Tai Lung podrá ser derrotado. Pero seguramente Tai Lung no luchará contra reinos, ¿verdad? Bien. Lo que sea. Pensar demasiado en la vida no era bueno, debía disfrutar el momento. Estaba feliz de ver a su hijo tan fuerte y, después de todo, estaba orgulloso. Y eso requiere, una celebración. Celebremos la victoria de tu hermano mayor. Dijo el maestro Shifu y todos aplaudieron. Punto de vista de Tai Lung. Ha pasado un año desde que escapé de prisión y todavía estaba en medio de mi viaje hacia la costa este de China. Debería haberme tomado una semana como máximo con mi nueva técnica de movimiento y velocidad, pero a veces era el viaje y no el destino lo que deseabas. Continué mi entrenamiento y utilicé a los muchos bandidos y criminales que encontré como muñecos de entrenamiento. También investigué la naturaleza del ki en sí y cómo el Rey Mono supuestamente usó su ki para mejorarse e incluso realizar el ataque con la palma. Mi conclusión fue que el ki era una energía que podía moldearse como quisiera su portador. Parece responder en gran medida a la imaginación/visualización, voluntad y creencia del usuario.
En mi entrenamiento para ser más eficiente en el uso del ki, descubrí que si tienes gran imaginación / visualización, voluntad y fe, entonces el costo del ki para ejecutar una técnica es mucho menor. Eso me dio una perspectiva completamente nueva sobre cómo veía a ki y realmente solidifica el nombre que le doy. El combustible de los milagros. Puedes aumentar tu visualización / imaginación meditando, tu voluntad entrenando duro y puedes fortalecer tu creencia conociendo los conceptos detrás de la técnica o dándole lógica a lo que estás haciendo. Si te falta alguna de estas cosas, las técnicas aún se pueden lograr compensándolas con mucho ki. Pero si fuiste excelente en estos tres aspectos, podrás ejecutar técnicas más fácilmente y con mucho menos ki. Estas tres cosas hacen que sea más fácil crear milagros y lograr lo imposible. A partir de esto, puedes ver por qué ki podría ser tan diferente dependiendo de la naturaleza y el carácter del usuario. Me dio una nueva perspectiva sobre la enseñanza del pergamino del dragón. No necesitas un ingrediente secreto. Para hacer algo especial solo necesitas creer que es especial. La creencia fue una de las cosas que marcó una gran diferencia al usar ki. Por ejemplo, si ves a alguien ejecutar una técnica antes, te resultará más fácil creer en ti mismo para poder aprender esa técnica. O si tienes un pergamino que explica el concepto y la lógica detrás del kung fu o la técnica que estás tratando de aprender, será mucho más fácil de creer. O en mi caso, tener conocimiento de que existe en otros mundos y haber visto personajes ejecutarlo antes. Esto también ayudó en la parte de visualización e imaginación. Pero lo complicado era tener la suficiente voluntad. Supongo que si hubiera dos personas heridas frente a ti y una de ellas fuera alguien a quien amas y realmente quisieras curar, mientras que la otra fuera un enemigo y alguien a quien odias, te resultaría más fácil sanar a la persona que amas como a ti. Realmente tenía la voluntad y la intención de curar a dicha persona, mientras que es posible que necesites mucho ki para curar a un enemigo. No sabía exactamente cuánto afectan estas cosas al uso del ki, pero sabía que tenía un efecto. Ki parece ser un sistema energético y de potencia muy flexible de lo que se esperaba inicialmente. Esto explicaría cómo Po pudo usar el agarre con el dedo de Wuxi, algo que se cree que es una leyenda y que los maestros usaban para asustar a sus alumnos. Po se enteró de que solo hay que creer que algo es especial para hacerlo especial, así que tuvo fe. También tenía un montón de ki y la voluntad de dejar la película Tai Lung para siempre. No había ninguna descripción de cómo funciona exactamente el agarre del dedo de Wuxi, aparte de que era letal. Entonces Po debe haber visualizado o al menos haber querido encarcelar la película Tai Lung nuevamente en un lugar del que nunca podría escapar. Así, la técnica se materializó como una forma de desterrar a alguien al reino de los espíritus. Al menos estas fueron las teorías que se me ocurrieron. Fue difícil aprender más que eso en tan poco tiempo sin ningún material que me ayudara. No tuve miles de años para estudiarlo como lo hizo Owai. La maldita tortuga, al menos podría haber dejado algunos escritos al respecto. Aparte de las cosas nuevas que aprendí, no pasó mucho mientras viajaba. Los pocos maestros con los que me encontré rechazaron mi desafío a un duelo por alguna razón, entonces, ¿qué más podía hacer? Atacarlos de todos modos. Los rumores sobre lo que pasó en Gongmen también se habían extendido y, como siempre, a la gente le gusta inventar sus propias historias. He estado ocultando mi identidad con mi capa así que no noté mucha de la reacción que tuvieron hacia mí, pero no estaba preocupado. Mi reputación no podía ser peor de lo que ya era. Había terminado de intentar demostrar algo más o intentar conseguir una buena reputación con mis acciones. La última vez que hice eso me salió por la culata, así que aprendí de mi error. Podrían hablar de mí como quieran. La razón por la que me importaba en primer lugar era por mi deseo de superar el legado de Owai, que no sería posible sin ser aceptado y adorado por la gente. Pero me he dado cuenta de que fue un esfuerzo inútil. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso porque el destino no es amable con aquellos que la desafían. El universo trabajó para corregir el accidente. La historia recuerda a un villano que nunca quisiste ser. Tu legado y ambición murieron a manos de alguien cuyo legado fue olvidado. Me vino a la mente la profecía que me había contado el adivino. Al principio, pensé que lograría lo que quería si me mantenía cerca de Po y salvaba al mundo cada vez en su lugar. Al hacer eso, pensé que estaría saqueando su futuro legado y su fama. Pero estaba equivocado, Po sería quien se llevaría todo mi crédito. No era como Po ni como Owai, era yo. Así que dejé de intentar recorrer el camino hacia la gloria y simplemente recorrí mi propio camino. ¿No es gracioso?
Estaba intentando ser algo que no era y ni siquiera era consciente de ello. Yo no fui el héroe que salvó al mundo del mal. Yo no era el pacifista a quien la gente llegaría a respetar. Si quiero dejar un legado y crear una marca que la historia recuerde, dejaré el legado de Tai Lung y no solo el del héroe o algo que no fui. Verás. Se trata del viaje. Obtuve el desarrollo de mi personaje mientras estaba en un viaje a Juniper City. Había algo mágico en viajar que terminas encontrando antes de encontrar tu destino. Actualmente me encontraba en el reino de Wu, que era el reino más importante de Oriente. El reino prosperó gracias a su acceso al océano, lo que les dio control sobre las vías navegables de carga y barcos. Este era el reino que suministraba la mayoría de los artículos extranjeros a China. La famosa Juniper City también estuvo bajo el reino de Wu. Otro hecho digno de mención fue que también fue el lugar de nacimiento de los infames criminales, las hermanas Wu. Caminé por una de las ciudades bajo el reino de Wu y no hubo reacción por parte de la gente mientras escondía mi rostro bajo una capucha. Me dirigí hacia el mercado para escuchar algunos chismes y noticias mientras probaba las comidas que tienen aquí. He estado evitando las ciudades mientras viajaba porque, como dije antes, no me gustaban mucho las ciudades. Pero es necesario ir a una ciudad de vez en cuando para mantenerse al día con las noticias y los rumores. Entré al mercado y me concentré en mi audición. Pero no estaba preparado para las noticias que escuché de la gente. El maestro Rino está muerto. Declaró Shifu después de leer el rollo de mensajes. ¿Qué? Po y los 5 furiosos, todos convocados por Shifu, gritaron en estado de shock. ¿Te refieres al maestro Thundering Rhino? ¿El hijo del legendario maestro Flying Rhino? Po preguntó con incredulidad. ¿El matador de las 10.000 serpientes en el Valle del Ai? Sí. Shifu confirmó y Tigresa inmediatamente se adelantó con una cara solemne. ¿Fue Tai Lung? Ella hizo la pregunta que ha estado en la mente de todos. Si alguien mató al maestro Thundering Rhino, entonces el único capaz debería ser Tai Lung. Yo también lo pensé al principio, pero no. Era Lord Shen, el príncipe desterrado había regresado. Dijo Shifu mientras comenzaba a bajar las escaleras del palacio de Jade y se dirigía hacia la puerta mientras pensaba profundamente. Sus alumnos lo siguieron, ¿cómo? Pensé que la defensa del cuerno del maestro Rhino era impermeable a cualquier técnica. Excepto la de Tai Lung, por supuesto. Preguntó Crane. No era una técnica, era un arma. Una que escupe fuego y escupe metal. Lord Shen había creado un arma de destrucción mientras estaba desterrado y la familia Wu lo ayudó a introducir el arma en la ciudad para matar al maestro Rhino mientras estaba herido. Dijo Shifu. Debe ser por eso que mi hijo atacó la granja Wu en las afueras de la ciudad. Se dio cuenta de su estratagema y trató de detenerlo, pero no escucharon. Shifu inmediatamente hizo la conexión. Al final, su fe en su hijo resulta ser cierta. Tai Lung no atacó sin pensar, pero había una razón. Estaba tratando de detener el desastre pero estaban demasiado ciegos y tontos para verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Po preguntó en tono hosco. Esa era la pregunta en la mente de todos. Se suponía que no debían hacer nada ya que era diferente al canon. En la película, Lord Shen declaró la guerra a todo el Kung Fu, afirmando que las armas que creó eran el fin del Kung Fu. El palacio de Jade tenía una profunda conexión con el Kung Fu, por lo que era natural que Shifu ordenara a sus alumnos que destruyeran el arma que los amenazaba. Pero esta vez, Lord Shen no declaró la guerra contra Kung Fu por culpa de Tai Lung. También sabía que sus armas eran inferiores al verdadero poder del Kung Fu por su enfrentamiento con Tai Lung. Así que no había ninguna razón para que interfirieran. Se podría decir que Lord Shen recién estaba reclamando su trono y por lo que implica el mensaje, incluso cuenta con el apoyo de las casas nobles. El palacio de Jade no tenía motivos para interferir. Como se mencionó anteriormente, el palacio de Jade era neutral y no apoyaba ningún reino o política. Pero Shifu sintió que deberían interferir. Era casi como si el universo lo estuviera instando a hacer un movimiento, a completar un destino. Después de alcanzar la paz interior, tuvo intuiciones como si el universo le estuviera hablando. Algo malo iba a pasar y ya podía adivinar qué era. Los enviaré a todos a una misión. Vayan a la ciudad de Gongmen y observen cómo Lord Shen trata a la gente y recopilen toda la información que puedan sobre esta arma. Dijo Shifu. Por supuesto, el palacio de Jade no tenía ninguna inclinación política, pero siempre estuvieron del lado del pueblo. ¿Está seguro, maestro? No creo que debamos interferir en esas cosas. Dijo Tigresa.
Shifu levantó una ceja, preguntándose si eso era verdad o si no quería ayudar a la ciudad que discriminaba a Tai Lung. Sí, conozco a Lord Shen desde que era un niño. Siempre fue ambicioso y no se detendrá después de reclamar su trono. Dijo Shifu y se tocó la barba pensativamente. Habrá una guerra. Con sus nuevas armas, Lord Shen buscará conquistar toda China. Dijo Shifu. La guerra no era nada nuevo en estos tiempos. Aunque menor, siempre hubo una guerra en curso entre reinos y los 5 furiosos incluso han participado en algunas. Mientras los reinos siguieran los códigos de guerra, no había razón para intervenir. Por supuesto, una gran guerra fue un asunto diferente cuando los códigos de guerra fueron abandonados por completo. No ha habido guerras de este tipo en más de un siglo y la gran guerra que estuvo a punto de estallar hace 2 décadas fue detenida por Tai Lung. Entrarás a la ciudad normalmente y solicitarás una reunión con Lord Shen. Cuando estés dentro, cumplirás tu misión de recopilar información y al mismo tiempo entregarás una carta que le enviaré a Lord Shen. Shifu hizo asintiendo. Luego se dio la vuelta y regresó al Palacio de Jade para escribir una carta. Era una carta oficial del Palacio de Jade que lo felicitaría por recuperar el trono y también un consejo/advertencia del maestro del Palacio de Jade a Lord Shen. Le recordará a Lord Shen que no debe tomar medidas apresuradas y respetar el código de guerra en el proceso de realizar su ambición. Incluso si Shifu no tuviera el presentimiento, era natural enviar la carta ya que Gongmen siempre había sido una ciudad para los maestros de Kung Fu. Por eso es necesario que tengan buenas relaciones con los gobernantes. Pero, por supuesto, las cosas no serían simples ya que Lord Shen definitivamente querría matar a Po después de enterarse de que era un panda y, además, el guerrero dragón. Nunca permitirá que viva aquel destinado a derrotarlo. Pero ellos no lo sabían, por lo que Shifu envió a sus estudiantes de camino a la ciudad de Gongmen. Debían observar la condición del pueblo bajo el nuevo gobernante, obtener información sobre esta arma y entregar la carta a Lord Shen. Punto de vista de Tai Lung. Después de la muerte del maestro Rino, la gente de la ciudad dijo que Lord Shen. Lo miré 2 veces y casi me ahogo con mi propia saliva después de escuchar eso. ¿Qué diablos estaban diciendo en el ano de Lo Wai? ¿El maestro Thundering Rhino está muerto? Hey. Fui a un puesto que vendía especias de la India y le pregunté al comerciante. ¿Qué dicen esos tipos? ¿Algo sobre la muerte del maestro Rhino? El comerciante era un perro, por lo que también podía escuchar la conversación que se desarrollaba a muchos metros de distancia. Me miró con cara de aburrimiento y asintió con la cabeza. ¿Sí? Están hablando de la muerte del maestro Thundering Rhino. Fue un gran shock incluso para mí cuando lo escuché por primera vez. Hace un par de semanas. Amigo, no me digas que acabas de oír hablar de esto ahora. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Eres un niño del pueblo? Dijo el perro mientras se reía entre dientes mientras salía de la tienda después de lanzarle una sola moneda. Entonces era verdad. Master Thundering Rhino está muerto y la trama de la segunda película finalmente está comenzando. Sentí una pequeña sensación de pérdida en mi corazón. Aunque no me gustaba nada el maestro Rhino, era un compañero guerrero y un gran maestro de Kung Fu. Entre las masas, los que habían alcanzado la fuerza que él alcanzó eran pocos. Y había menos guerreros como él, por lo que fue una gran pérdida para el mundo. Él también estaba actualmente en su mejor momento. Pero la pregunta principal en mi cabeza era ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué Shen atacó ahora? Pensé con seguridad que la segunda película tardaría más en comenzar y si consideramos mi interferencia con Shen, incluso debería haberse retrasado más. Sin embargo, ya estaba sucediendo. La pregunta permaneció en mi mente mientras intentaba darle sentido a lo que había sucedido. ¿Es mi culpa? Pensé para mis adentros mientras salía de la ciudad. ¿Lord Shen hizo avanzar su plan debido a mis acciones? Si fue hace 2 semanas, entonces debe haber aprovechado la debilidad del Consejo de Kung Fu para reclamar su trono. Eso debe ser todo. Me dije a mí mismo y comencé a correr hacia el oeste cuando estaba fuera de la ciudad. Ahora las cosas se han complicado. La primera imagen que me vino a la mente cuando me di cuenta de que la segunda película realmente había comenzado fue la de mis alumnos y mi hermana, completamente destrozados, a merced de Lord Shen. Mi mente reprodujo la imagen del inocente Po siendo derribado por un cañón y la imagen de mi hermana empujando a Po y soportando la destrucción total del cañón. Estuvieron tan cerca de la muerte y la derrota en la película. Pero ahora que he cambiado las cosas, no podría estar en paz dejándolas a merced del destino. ¿Quién sabe qué podría pasar? Sé que el guerrero dragón de alguna manera lograría una victoria, pero ¿a qué costo esta vez?
La última postura que hizo Po en las películas ya no funcionaría porque Shen me había visto hacerlo. No, tigresa, mantis, mono, víbora y grulla. Eran mis jóvenes y las pocas personas en este mundo que no me veían como un monstruo malvado. Necesito estar ahí, ahora mismo. Vamos. Grité y corrí a 4 patas. Mi velocidad era borrosa mientras corría de regreso al lugar de donde venía, Ciudad Gongmen. Pero ya tenía 2 semanas de retraso. El viaje entre Gongmen y el Palacio de Jade fue de 1 semana y logré cubrir la distancia en 5 días. Considerando que la noticia de la muerte del maestro Rino tardó 2 días en llegar al Palacio de Jade y que el maestro Shigu los envió a todos a una misión, ya tenía unos días de retraso. Tengo que llegar a la ciudad de Gongmen lo antes posible. Pasos rápidos. Dije antes de cerrar los ojos y entrar en la paz interior. Flash Steps o Shumpo que he recreado fue del anime Bleach. Era una técnica de movimiento con el combate en mente, por lo que no era tan bueno cubrir grandes distancias rápidamente. Pero también había otra técnica de movimiento que lleva el mismo nombre pero de un anime diferente llamado Ukolder. El concepto detrás de estos pasos rápidos específicos era agarrar el mundo con los pies. El personaje principal tuvo que entrenar usando sus pies durante meses antes de realizar este movimiento. Pero no necesitaba esas cosas porque era un leopardo de las nieves. Podía usar mis extremidades delanteras y traseras con casi la misma destreza. Y el maestro de Flash Steps que enseñó al MC era un hombre lobo, así que tenía una ventaja en mi cuerpo. He estado intentando recrear este Flash Steps único antes, ya que te dio la capacidad de caminar en el aire. Pero hasta ahora no he visto resultados. Sin embargo, eso no pudo funcionar esta vez. Necesito hacerlo, por lo que sé, mis alumnos podrían ser capturados y en manos de un pájaro psicótico. Me vino a la mente otra técnica de movimiento llamada Airwalk /Gepo del mundo de One Piece cuando las usé como referencia para aprender más sobre los pasos Flash del soporte UK. Contrólate en el momento en que tus pies toquen el mundo y controla la fricción para que tus movimientos no levanten ni una mota de polvo. Centrarse en los vectores. También usé Inkun para aprender más sobre los pasos rápidos y después de correr un rato, abrí los ojos con una nueva luz en ellos. Agarra el mundo con tus pies. Pateé el suelo y antes de que terminara mi impulso, pateé el aire y agarré el mundo mismo. Mis pies encontraron un punto de apoyo sólido mientras me agarraba al mundo y me levantaba de nuevo. Luego, una y otra vez, hasta que me convertí en una mancha borrosa más rápida de lo que cualquier pájaro podría esperar volar. Continué pateando el aire y corrí por el cielo. Me moví fácilmente por el paisaje de esa manera. Con mi nueva velocidad, viajaba en un tiempo récord. No se preocupen jóvenes, el hermano mayor ya viene. Bromeé con una sonrisa para aliviar los latidos de mi corazón mientras cruzaba el cielo de China. ¿Cómo están los prisioneros? ¿Les gusta la comida? Preguntó Lord Shen mientras se sentaba en el trono de los pavos reales en la Torre de las Llamas Sagradas. Creo que sí, mi señor. Se terminaron la mitad de lo que les sirvieron. Dijo Boss Wolf mientras se inclinaba respetuosamente hacia Shen. ¿La mitad? ¿Crees que la mitad es suficiente? ¿No les gusta la comida? Shen dijo con una mirada pensativa. Busque otro chef, es posible que no le guste el actual. ¿Y qué hay de su alojamiento? Los prisioneros se alojan actualmente en una de las mejores posadas de la ciudad, reservada para los ricos y situada en el corazón de la ciudad, por lo que cualquier intento de fuga sería un fracaso. Bien bien. Shen asintió con satisfacción, ¿y qué pasa con el panda? ¿Sigue vivo? El panda vive mi señor. Dijo el jefe lobo y Shen soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sintió como si le hubieran quitado una montaña de encima. La adivina lo encontró con su previsión y lo está cuidando. Cayó al río luego de recibir un disparo del camión y lo llevó fuera de la ciudad. Actualmente se encuentran en el antiguo pueblo de los pandas. Dijo el jefe lobo. El hecho de que el panda estuviera en el lugar donde nació causó un poco de preocupación a Shen. Pero se calmó diciéndose a sí mismo que no había mucho que el panda pudiera hacer solo y que las heridas que recibió tardarían al menos unos días en sanar. Puedes irte ahora. Vigila a los prisioneros y asegúrate de que no sufran daño, especialmente el tigre. Shen dijo con un movimiento de su ala. Como usted ordene al señor Shen. Dicho esto, el jefe lobo abandonó la sala del trono. Lord Shen, el legítimo gobernante de la ciudad de Gongmen, se reclinó en su trono. Había 4 gorilas fuertes que se quedaron para protegerlo en todo momento pero se quedaron quietos y en silencio como una estatua. Entonces hubo un silencio en el que Shen pudo ordenar sus pensamientos.
Una persona sin contexto encontraría la conversación anterior extremadamente extraña. Hablaban de prisioneros, pero Shen los trataba como a sus invitados reales y les preguntaba si comían bien y si tenían el mejor alojamiento. No siempre fue así. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad, Shen vio al guerrero dragón, que también era un panda, y su primer pensamiento fue: son enemigos. El guerrero destinado a derrotarlo también resultó ser el guerrero dragón. No se puede culpar a Shen por intentar completar su trabajo hace 20 años. Ordenó a sus soldados que los apresaran y capturaran. Afirmaron que habían venido en paz, pero nunca podría haber paz, de eso Shen estaba seguro. Se produjo un gran conflicto. Los 5 furiosos Hippo demostraron ser un adversario más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Sacaron a muchos de sus hombres y se escondieron durante unos días. Incluso intentaron liberar a los prisioneros, el maestro Oxycroc, para ayudarlos a derrotar a Shen, pero al final todo fue en vano. Con su astucia y manipulando a To, Shen pudo capturarlos e incluso despidió al guerrero dragón con un disparo de cañón. Tomó a los 5 furiosos como prisioneros y, como está en el código de guerra, Shen no los mató ni los torturó, pero, a cambio, los 5 furiosos también respondieron cualquiera de sus preguntas. Lord Shen había aprendido muchas cosas de los prisioneros. La mayoría de las cuales deseaba haber sabido de antemano. Realmente vinieron en paz e incluso trajeron una carta del Palacio de Jade que Shen descartó con un gesto, ya que el Palacio de Jade no tenía mucha influencia o poder después de la muerte de Owai. Pero la información más importante que aprendió, que deseaba saber de antemano, fue el hecho de que eran estudiantes no solo del legendario maestro Shifu, sino también de Tai Lung. Esto explicaría por qué pudieron eliminar fácilmente a tantos de sus soldados y por qué eran más fuertes de lo esperado. Pero esa no fue la peor parte. Lo siguiente que aprendió que lo hizo palidecer fue el hecho de que supuestamente el panda era el alumno favorito de Tai Lung y Tigresa era la hermana menor de Tai Lung. Lord Shen solo podía maldecir al universo y hacer todo lo posible para corregir sus errores. Se aseguró de que los prisioneros fueran tratados bien y envió a sus hombres a buscar al panda de inmediato. Si no era obvio ya, Shen estaba haciendo todo esto porque no quería ponerse del lado malo de Tai Lung. Como dijo antes, Tai Lung fue una calamidad andante. Algo que podría acabar con él o convertirse en una fuerza de destrucción que podría apuntar a sus enemigos. Lord Shen era lo suficientemente inteligente y confiado como para declarar la guerra a toda China, pero también era lo suficientemente inteligente como para no meterse con Tai Lung. Tai Lung era la única persona que podía detenerlo. Él era la kriptonita de Lord Shen, ya que las armas de las que estaba tan orgulloso no funcionaron con el leopardo de las nieves. Lord Shen también recogió la carta del Palacio de Jade que descartó al principio y la leyó atentamente antes de enviar una carta de respuesta para aceptar el amable gesto. Fue porque Tai Lung tenía una relación cercana con el Palacio de Jade y aparentemente lo consideraba su hogar. Shen debería haber deducido eso ya. Los rumores sobre que el guerrero dragón y Shifu lo mantuvieran allí eran mentiras absolutas. Nadie podía retener o reprimir a Tai Lung de esa manera. Permaneció en el Palacio de Jade durante 10 meses porque le gustaba estar allí y lo consideraba su hogar. ¿Qué problema? Shen se dijo a sí mismo. Estaba a la vez molesto y asombrado por el hecho de que una persona pudiera detener por completo sus planes. Era como tener al mismo Owai de nuevo. Esperó tantos años a que pasara esa tortuga y ahora había aparecido Tai Lung. Necesita pensar en algo rápido. ¿Tienes miedo?, comentó la adivina mientras observaba a Shen caminar de un lado a otro en la sala del trono. Po ya había aprendido sobre su pasado y había alcanzado la paz interior. Pero a diferencia de la película, no tuvo que ir a salvar a los 5 furiosos, sino que simplemente lo pusieron en la misma posada que ellos y lo mantuvieron prisionero allí. Ahora Adivino se quedó con Shen en la sala Tone como su asesor de confianza. La adivina tenía el deber de servir siempre bajo la familia real Peacock, era una promesa hecha hace mucho tiempo y que estaba decidida a cumplir. No importaba lo que sintiera acerca del señor actual al que estaba sirviendo, él era el último descendiente del pavo real y ella tenía que servirle obedientemente. Y también se sentía responsable y culpable por haber criado a Lord Shen. También fue su profecía la que impulsó al príncipe a cometer tales atrocidades en primer lugar. Entonces ella se quedó con él con la esperanza de arreglar las cosas. O incluso si no puede, cumpliría con su deber como asesora. Yo. ¿Miedo? Shen hizo una pausa y preguntó con los ojos muy abiertos. ¡Qué gran observación tienes, verdaderamente digna de llamarse adivino! No me di cuenta de que tenía miedo. No es como si lo sintiera desde la boca del estómago y me hiciera incapaz incluso de quedarme quieto.
Siseó sarcásticamente hacia Adivino. No veo por qué le tienes tanto miedo a Tai Lun cuando el guerrero destinado a derrotarte está justo en tu ciudad. El panda no es una amenaza. Lord Shen declaró, al menos no todavía. E incluso si me derrotara, eso sería todo. Es crédulo y de buen corazón. Dijo y miró fijamente a Adivino. Tai Lun me destrozaría. Susurró. Y él tiene el poder para hacerlo. Poder individual. Esa era la debilidad de Shen, a diferencia de Tai Lun, cuya debilidad eran los enormes ejércitos que eventualmente lo cansarían. Lord Shen apartó los ojos y continuó caminando de un lado a otro con una expresión solemne en su rostro. El adivino soltó un suspiro. No le gustaba ver a aquel a quien servía estar en tanta angustia. Sintió la necesidad de ayudar a Shen de alguna manera, por pequeña que fuera. Un recuerdo hizo clic en su mente. De hecho, tuve un encuentro con el joven Tai Lun cuando vino a la ciudad. ¿Lo hiciste? Shen se detuvo y la miró fijamente. Sintió que algo importante se avecinaba. Sí. ¿Y yo? Ella dudó por un momento antes de que el sentido del deber prevaleciera, miré hacia su futuro y le di una profecía. Con un aleteo de sus alas, el viento en la habitación se convirtió en un pequeño huracán cuando Shen apareció frente a Southsire. Tenía los ojos rojos y contenían semillas de locura. Dime. Él demandó. Pensó que si ella miraba hacia su futuro, podría saber el resultado del enfrentamiento que estaba a punto de tener lugar. Ni siquiera se preguntó por qué ella rompió su promesa y usó su don con personas ajenas a la familia real. Tenía asuntos más urgentes ocupando su mente. No pude ver su futuro adecuadamente, solo vislumbres frágiles de él. Pero la profecía dice más o menos así. Dijo el adivino con calma. Un guerrero diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Con un corazón que no podía decidir entre blanco y negro. Ni un villano ni mucho menos un héroe, envuelto en tonos de gris. El camino que recorre no le llevará a la gloria como él desea. Su búsqueda de validación, un fracaso. Porque Destiny no es amable con quienes la desafían. El universo trabajó para corregir el accidente. La historia recuerda a un villano que nunca deseó ser. Su legado y ambición murieron a manos de alguien cuyo legado fue olvidado. Hubo un largo silencio mientras Shen se tomaba su tiempo para procesar sus palabras y analizar todas y cada una de las frases que había pronunciado. Lentamente salió de su rostro y se dio la vuelta antes de dirigirse hacia el balcón de la torre con pasos lentos. Aunque no dieron ninguna información directa, pudo separar las diferentes capas de significado detrás de las oraciones de la profecía. Algo hizo clic en su mente y sintió que conocía a Tai Lun más que nunca. Una sensación de extraña camaradería burbujeó en su corazón. Shen había estado pensando constantemente en formas en las que podría derribar a Tai Lun o cómo podría usarlo, pero hasta ahora no había encontrado una respuesta. Pero en ese momento se le ocurrió una nueva posibilidad.